¿Qué pasaría si las mejores historias de ciencia ficción jamás contadas no estuvieran escondidas detrás de suscripciones, ni bloqueadas por algoritmos, ni sepultadas en catálogos olvidados? Y si algunas de las películas que dieron forma a Star Wars, a Blade Runner, a The Matrix, estuvieran ahí mismo, gratis, completas, esperando ser redescubiertas en YouTube. Antes de que la ciencia ficción se volviera segura, antes de que los estudios pulieran cada idea hasta hacerla inofensiva, el género se atrevía a incomodar. Estas películas nacieron del miedo real, al comunismo, a la bomba atómica, a la pérdida de identidad, al colapso social, a la tecnología sin control. Muchas fueron atacadas, otras censuradas, algunas directamente incomprendidas, pero sobrevivieron, no como entretenimiento pasajero, sino como advertencias. Hoy vamos a recorrer 12 obras maestras de la ciencia ficción clásica que no solo siguen vigentes, sino que puedes ver gratis en YouTube ahora mismo. Películas que no intentaban tranquilizarte, intentaban despertarte. Número 12. The Day the Earth Stood Still, 1951. Cuando se estrenó The Day the Earth Stood Still, no parecía una película de invasión alienígena. Era algo peor. Era un sermón, en plena Guerra Fría, con el miedo nuclear dominando cada noticiero. Un extraterrestre llega a Washington, D.C., no para conquistar la Tierra, sino para advertirla. Klaatu no amenaza, no grita, no dispara, simplemente dice: la humanidad es un peligro para sí misma. Ese mensaje fue considerado subversivo, antipatriótico, peligroso. Sectores conservadores la atacaron. Algunos la llamaron propaganda cósmica. Incluso hubo presión para suavizar su mensaje. Hasta el robot Gort, símbolo de disuasión absoluta, fue diseñado bajo supervisión gubernamental. Hoy, la película se estudia como uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción usada como conciencia moral. Su famosa frase, Klaatu barada nikto, trascendió generaciones, géneros y culturas. No es una historia sobre alienígenas, es una advertencia dirigida a nosotros. Número 11. Forbidden Planet, 1956, antes de Star Trek, antes de 2001, antes de que el sci-fi fuera respetable. Forbidden Planet elevó el género a otro nivel, visualmente deslumbrante, con una de las primeras bandas sonoras electrónicas de la historia. La película parecía una aventura espacial clásica, pero debajo había algo mucho más inquietante. Inspirada libremente en La Tempestad de Shakespeare, la historia gira en torno a una civilización destruida no por enemigos externos, sino por su propia mente. Tecnología capaz de materializar pensamientos, deseos, miedos, y un hombre incapaz de controlar su subconsciente. La idea era peligrosa para la época. El verdadero monstruo no era alienígena, era humano. Algunos grupos religiosos protestaron. Se exigieron cambios de guión. Incluso el icónico Robbie the Robot fue considerado demasiado humano. Aún así, la película sobrevivió. Hoy es reconocida como una de las piedras fundacionales de la ciencia ficción moderna. Una lección clara: el conocimiento sin autocontrol es la forma más rápida de autodestrucción. Número 10. Invasion of the Body Snatchers, 1956. Pocas películas capturaron también la paranoia de su época. En Invasion of the Body Snatchers, el terror no viene del espacio exterior. Viene del vecino, del amigo, de la pareja. Personas idénticas, pero vacías. Sin emociones, sin individualidad, sin humanidad. Durante el macartismo, el mensaje fue interpretado de dos formas opuestas: como una crítica al comunismo o como una crítica al conformismo estadounidense. Incluso sus propios creadores no se ponían de acuerdo. El estudio obligó a agregar un final más esperanzador, temiendo que el original fuera demasiado desesperante. Pero nada logró eliminar su inquietud. No hay monstruos visibles, no hay grandes efectos, solo la idea de perder lo que nos hace humanos.
Hoy, en una era de desinformación y realidades manipuladas, la película resulta más perturbadora que nunca. Porque la invasión no empieza con naves, empieza cuando dejamos de sentir. Número 9. The Incredible Shrinking Man, 1957. Vendida como una simple película de ciencia ficción, The Incredible Shrinking Man terminó siendo una crisis existencial filmada. Un hombre común comienza a encogerse, sin explicación, sin cura, sin final. Lo cotidiano se vuelve mortal. Un gato, una aguja, una gota de agua. Pero el verdadero horror no es físico, es psicológico. La pérdida de identidad, la pérdida de propósito, la insignificancia frente al universo. El final fue considerado demasiado filosófico, demasiado abstracto, demasiado incómodo. El estudio quiso cambiarlo. El guionista se negó. Y gracias a eso, la película cerró con una de las reflexiones más profundas del género. Todavía existo. Hoy es vista como una obra adelantada a su tiempo, una meditación sobre el ego humano y nuestro lugar en un cosmos indiferente. No es una historia sobre hacerse pequeño, es una historia sobre aceptar lo infinito. Número 8. The Time Machine, 1960. Antes de que el viaje en el tiempo se volviera un truco narrativo repetido hasta el cansancio, The Time Machine lo trató como una tragedia histórica. No era una aventura divertida, era una advertencia. Basada en la novela de H.G. Wells, la película sigue a un científico victoriano que construye una máquina capaz de atravesar las eras. Pero cuando llega al futuro, no encuentra progreso, encuentra decadencia. La humanidad está dividida en dos especies: los Eloi, frágiles, infantiles, aparentemente felices, y los Morlocks, criaturas subterráneas que los cazan como ganado. Para el público de 1960, el mensaje era incómodo. En plena Guerra Fría, esta película sugería que el verdadero peligro no era una guerra nuclear inmediata, sino la lenta degradación social provocada por la desigualdad. El estudio temía que la audiencia no entendiera su tono pesimista. Hubo recortes en escenas violentas con los Morlocks. Se suavizaron diálogos demasiado explícitos sobre decadencia moral. Aún así, la película fue un éxito. Ganó el Oscar a mejores efectos especiales y se convirtió en una referencia obligada del género. Vista hoy, The Time Machine es inquietante, porque su futuro no parece tan lejano. Y su advertencia sigue vigente. El tiempo avanza, pero la humanidad no siempre evoluciona con él. Número 7. Plan 9 from Outer Space, 1959. Durante años fue llamada la peor película jamás hecha. Y sin embargo, sobrevivió a todas las demás. Plan 9 from Outer Space es un desastre técnico, narrativo y actoral. Pero también es una de las obras más honestas jamás filmadas. Ed Wood no tenía presupuesto, no tenía respaldo, no tenía actores profesionales. Lo que sí tenía era fe absoluta en su historia. La trama es delirante. Alienígenas resucitan a los muertos para evitar que la humanidad destruya el universo con armas definitivas. Los decorados son de cartón, las tumbas se mueven, los cables de los platillos voladores se ven. Y aún así, funciona. Porque detrás del ridículo hay convicción. Wood creía profundamente en su mensaje pacifista. Creía que el cine podía advertir, educar, salvar. Tras su estreno, fue humillada por la crítica, desapareció de los cines, se convirtió en sinónimo de fracaso, hasta que en los años 80 fue redescubierta por audiencias nocturnas. Y algo cambió. Ya no se la veía como incompetencia, sino como cine outsider puro. Una película hecha sin permiso, sin filtros, sin miedo. Plan 9 nos recuerda algo esencial. El cine no siempre sobrevive por calidad técnica. A veces sobrevive por alma. Número 6. The Andromeda Strain, 1971. Sir, you see that, Lieutenant? Mucho antes de que el cine hablara de pandemias con espectacularidad,
The Andromeda Strain eligió el terror más silencioso posible. Un microorganismo extraterrestre llega a la Tierra. No ruge, no ataca, no se ve. Simplemente mata. La película sigue a un grupo de científicos encerrados en un laboratorio subterráneo, intentando entender una amenaza microscópica capaz de extinguir a la humanidad. Lo radical de esta película no son sus efectos, es su realismo. Todo está explicado con lenguaje técnico, con procedimientos científicos, con protocolos fríos. Tan realista que, según se cuenta, organismos gubernamentales pidieron cambios en el guión por mostrar sistemas de contención demasiado precisos. No hay héroes, no hay discursos épicos, solo decisiones científicas y errores humanos. En su estreno, algunos la consideraron lenta, demasiado intelectual, demasiado clínica. Hoy, después de pandemias reales, The Andromeda Strain resulta escalofriante, porque no exagera, porque no dramatiza, porque entiende que el mayor peligro no es el organismo, sino la arrogancia humana frente a lo desconocido. Número 5. Planet of the Apes, 1968. Pocas películas golpearon tan fuerte como Planet of the Apes. Lo que parecía una aventura exótica terminó siendo una bofetada moral. Un astronauta llega a un planeta gobernado por simios inteligentes. Los humanos son salvajes, esclavos, mudados a la categoría de animales. Durante gran parte de la película, el espectador cree estar viendo una fábula extraña. Hasta que llega el final, la Estatua de la Libertad, enterrada, rota. No era otro planeta, era la Tierra. El impacto fue inmediato. El público quedó en silencio. Los críticos discutieron durante años su significado. Grupos religiosos denunciaron su visión evolucionista. Sectores políticos la consideraron antiamericana. El estudio temía el rechazo masivo, pero la película funcionó y su mensaje fue imposible de borrar. Planet of the Apes no hablaba de monos, hablaba de poder, de violencia, de cómo toda civilización cree ser eterna, hasta que deja de serlo. Más de medio siglo después, su advertencia sigue intacta. Y su final sigue siendo uno de los más devastadores de la historia del cine. Número 4. Soylent Green, 1973. Pocas películas se atrevieron a mostrar el futuro como algo tan incómodamente cercano como Soylent Green. No hay invasiones alienígenas, no hay tecnología imposible, solo calor, hacinamiento, hambre y desesperación. Ambientada en un Nueva York del año 2022, una fecha que hoy ya quedó atrás, la película imagina un mundo colapsado por la sobrepoblación y el desastre ambiental. Las calles están saturadas, el aire es irrespirable, la comida real prácticamente no existe. La humanidad sobrevive gracias a productos sintéticos creados por una megacorporación. Soylent, verde, rojo, amarillo. Charlton Heston interpreta a un detective agotado, cínico, que investiga un asesinato aparentemente menor. Pero lo que descubre va mucho más allá de un crimen individual. El giro central de la película fue tan perturbador que el estudio intentó suavizar su impacto en la publicidad original. Se evitó mencionar el verdadero origen del alimento. Se temía una reacción negativa del público, y no estaban equivocados. Soylent Green fue acusada de ser demasiado política, demasiado pesimista, demasiado directa. Pero el tiempo la convirtió en una de las visiones más proféticas del cine de ciencia ficción. Cambio climático, escasez de recursos, corporaciones controlando la supervivencia. Hoy ya no parece exagerada, parece una advertencia ignorada. Número 3. The Man Who Fell to Earth, 1976. No todas las historias de ciencia ficción hablan del futuro. Algunas hablan del presente, desde afuera. En The Man Who Fell to Earth, David Bowie interpreta a un alienígena que llega a la Tierra buscando agua para salvar su planeta moribundo.
Pero en lugar de encontrar esperanza, descubre algo peor: la avaricia humana. La película no sigue una narrativa convencional. Está fragmentada, confusa, a veces incómoda. Y eso fue exactamente lo que desconcertó al público en su estreno. El alienígena no es un conquistador, no es un salvador, es un observador que termina destruido por el sistema que intentaba comprender. Nicholas Roeg dirige la película como si fuera un sueño roto. El tiempo se diluye. Las escenas no siempre explican lo que ocurre. El espectador tiene que sentir más que entender. David Bowie, en pleno periodo de aislamiento y agotamiento personal, entrega una actuación inquietante, tan frágil, tan ajena, tan humana. The Man Who Fell to Earth no fracasó por ser mala, fracasó por ser demasiado honesta. Es una historia sobre cómo incluso una mente superior puede ser corrompida por el poder, el dinero y la distracción. Una autopsia silenciosa de nuestra civilización. Número 2. Logan's Run, 1976. A primera vista, Logan's Run parece una fantasía futurista brillante. Colores intensos, moda extravagante, una sociedad aparentemente perfecta. Pero debajo de esa superficie reluciente se esconde una idea brutal. Nadie puede vivir más allá de los 30 años. La juventud es obligatoria. El envejecimiento es un crimen. La muerte está ritualizada y disfrazada de renovación. Cuando se estrenó, la película dividió opiniones. Algunos la vieron como un entretenimiento liviano. Otros entendieron su verdadero horror, porque Logan's Run no habla del futuro. Habla del miedo al paso del tiempo, del rechazo a la vejez, de una cultura obsesionada con la apariencia y la productividad. La famosa secuencia del carrusel, donde los ciudadanos son ejecutados públicamente bajo la promesa de renacer, fue censurada y recortada en varias versiones. Se la consideró demasiado perturbadora. Y sin embargo, es el corazón de la película. La huida de Logan no es solo física, es filosófica. Es la primera vez que alguien se atreve a cuestionar el sistema desde adentro. Con los años, Logan's Run se convirtió en una referencia clave para distopías modernas, porque su pregunta sigue vigente. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos seguros? Número 1. Metrópolis, 1927. Antes de que existiera Hollywood como lo conocemos, antes de los efectos digitales, antes incluso del cine sonoro. Metrópolis ya había imaginado el futuro. La obra maestra de Fritz Lang es la base sobre la que se construyó toda la ciencia ficción posterior. Rascacielos imposibles, ciudades divididas en clases, máquinas que exigen sacrificios humanos. Cuando se estrenó, fue mutilada, censurada, recortada por su mensaje político. Durante décadas, el mundo solo conoció versiones incompletas, hasta que, casi un siglo después, apareció una copia perdida que permitió reconstruir gran parte de la visión original. Lo que reveló fue aún más poderoso. Metrópolis no habla solo de tecnología, habla de desigualdad, de explotación, de cómo el progreso sin humanidad crea monstruos. La figura del robot María se convirtió en un ícono eterno. Inspiró a Blade Runner, Star Wars, The Matrix. Pero ninguna de esas obras superó la claridad de su mensaje original. Entre la mente que planea y las manos que trabajan, debe existir el corazón. Esa frase sigue siendo una advertencia vigente. El futuro siempre estuvo hablando. Estas películas no fueron hechas para ser cómodas, fueron hechas para incomodar, para advertir, para dejar cicatrices. Hoy están disponibles gratis, escondidas a simple vista en YouTube. No porque hayan perdido valor, sino porque el tiempo las volvió demasiado honestas. Cada una de ellas intentó decirnos algo sobre el poder, sobre el miedo, sobre la humanidad enfrentándose a sus propias creaciones. La ciencia ficción no predice el futuro, lo examina. Y muchas veces, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que esas películas no estaban equivocadas.
solo estaban adelantadas. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas viste? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Y cuál sientes que hoy es más real que nunca? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó este viaje por el sci-fi clásico, ya sabes qué hacer.